¿Cómo les va? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están callados? Profesor, yo estoy respondiendo. Listo, entonces. Vamos a ver. El orden de lectura es Diego, Adrián y Ludwig. ¿Listo? En ese orden. Punto a punto, profesor. Ayer quedamos, ¿recuerdan que les dije? ¿Recuerdan o no recuerdan que les dije ayer? No vean que no se recuerdan. La verdad, no me recuerdo. A ver, ¿qué les indiqué ayer? A ver. Que al azar va a elegir quién va a leer. Exacto. Además, yo voy a leer, pues, ¿no? Yo voy a leer después. No necesariamente que el que esté leyendo después voy a leer yo. ¿Cómo vamos a hacer? Miren. Ahora yo voy a empezar a leer esta cierta parte, digo. Solo tengo que decir el nombre y empieza el nuevo lector. A cualquiera. No va a ser en el orden. No necesariamente si ya leyó, por ejemplo, a ver, el orden es... Aunque ya no necesariamente el orden, ya no tiene que ver el orden. Supongamos leyó Diego, después leyó Adrián. Y por lógica tendría que leer Ludwig. Pero no es así. Yo voy a decir tal vez que repita otra vez Adrián o tal vez Diego. O tal vez va a seguir repitiendo el mismo. Yo leo un rato, otra vez. Estoy pidiendo permiso. Ya. Entonces, de esa forma vamos a leer, vamos a hacer la lectura, ¿listo? No tanto va a ser los puntos, no tanto va a ser las comas, así es que tienen que estar atentos, tienen que estar leyendo, siguiendo la lectura, ¿ya? ¿Alguna duda? Todo bien, perfecto, entonces estoy grabando, ¿no? Vamos a estoy grabando. Sí estoy grabando. Muy bien. Estamos esperando a Ludwig. A ver, pregunto. ¿Qué recuerdan? A ver, lo que hemos leído. El libro es extenso, claro, pero se habla de muchas cosas. A ver, ¿qué recuerdan? Sobre todo Diego. A ver, La clasificación de las especies en que se dividen las hormigas y así. Ya, muy bien. Ahí hemos visto que en las hormigas también, bueno, las llaman así, esclavas, pues, ¿no? Pero por la forma en que también trabajan para otras. Muy bien. ¿Qué más? ¿De qué más hemos hablado? En términos generales, así en general. Lo que hemos leído en todo caso. Divisiones de cada especie. Ahí está, división también va. En más o menos 100 páginas, de 100 páginas atrás hemos leído sobre ello, ¿no? Cómo es que de un solo tronco como se reparten varios. Esa misma genealogía también la podemos poner en nuestro árbol genealógico. Ustedes tienen su árbol genealógico. Adrián. Adrián, ¿tú sabes cuál es tu árbol genealógico? Sí, profesor. ¿Cuál es? A ver. Ya cuál está. ¿Cómo? Padres, abuelos, Ah, ya. tíos Muy bien, exacto. y Sí. primos. Claro, primos en primer grado, en segundo grado, tercer grado, cuarto, y ya además, ya lo demás ya no se conoce a veces, ¿no? Muy bien. Dicho sea paso, primo justo viene de primero, pues, ¿no? Igual que príncipe de primero, primogénito. Todo ello significa. Primavera también viene de eso, primero. Muy bien. Entonces, ¿ya está Ludwig ahí? ¿Nada? Ya que se Ludwig. Vamos a ver. Muy bien, entonces. Empiezo. Así es que todos tienen que estar atentos, ¿listo? Atentos, tienen que seguir la lectura. Por lo que se refiere a la esterilidad de los híbridos en generaciones sucesivas, aun cuando Gardner pudo crear algunos híbridos durante 6, 7 y, en un caso, 10 de generación, preservándolos de un cruzamiento con ninguno de los progenitores puros, afirma, sin embargo, positivamente, que su fecundidad nunca aumentó,
sino que en general disminuyó grande y repetidamente. Sigue, Diego. Por lo que se refiere a esta disminución, hay que advertir, en primer lugar, que cuando una modificación de estructura o constitución en común a los dos padres, muchas veces se transmite aumentada a la descendencia. Y en las plantas híbridas ambos elementos sexuales están ya influidos en cierto grado. Yo sigo. Pero, a mi parecer, en en casi todos estos casos la fecundidad ha disminuido por una causa independiente, por cruzamiento entre parientes demasiado próximos. He hecho tantos experimentos y reunido tantos hechos que muestran que que un cruzamiento ocasional con un individuo o variedad diferente aumenta el vigor y fecundidad de la descendencia. Y, por otra parte, que el cruzamiento entre parientes próximos disminuye su vigor y fecundidad, que no puedo dudar de la exactitud de esta conclusión. Sigue Adrián. Los experimentadores raras descubrían un gran número de híbridos y como las especies progenitoras u otras híbridos afines crecen generalmente en el mismo jardín. Las visitas de los insectos tienen que ser cuidadosamente impedidas durante la época de floración y por consiguiente los híbridos abandonados ha sido mismo generalmente será fecundados en cada generación por polen de la misma, y esto debe ser perjudicial para su fecundidad disminuida ya por su origen híbrido. Yo. Me he confirmado en esta convicción una afirmación notable hecha repentinamente por Gardner, o sea que, aún los híbridos menos fecundados, si son fecundados artificialmente con polen híbrido de la misma clase, su fecundidad, a pesar de los efectos frecuentemente perjudiciales de la manipulación, a veces aumenta francamente y continúa aumentando. Luden. Ahora bien, en el proceso de fecundación artificial, con tanta frecuencia se toma por casualidad, como que por experiencia propia, polen de las anteras de otra flor como de las anteras de la misma flor que ha de ser fecundada. De modo que así se efectuaría un cruzamiento entre dos flores, probablemente muchas veces de la misma planta. Además, al verificar experimentos complicados, un observador tan cuidadoso como Gardner tuvo que haber registrado sus híbridos, y esto habría asegurado en cada generación el crecimiento polen de distinta flor, bien de la misma planta, bien de otras de igual. Y, de este modo, el hecho extraño de un aumento de fecundidad de las generaciones notable hecha repentinamente por Gardner. O sea que, aún los híbridos menos fecundados, si son fecundados artificialmente con polen híbrido de la misma clase, su fecundidad, a pesar de los efectos frecuentemente perjudiciales de la manipulación, a veces aumenta francamente. ¿No? Pero ya mismo para. Sí. No. He bajado solamente un poquito.
acá. Y de este modo, el hecho extraño de un aumento de fecundidad de las generaciones sucesivas de híbridos fecundados artificialmente, en oposición con los que espontáneamente se han fecundado a sí mismos, puede explicarse por haber sido evitados los cruzamientos entre parientes demasiado próximos. A ver, tanto Adrián y Ludwig, sus audios tienen un fondo como si fuera que estarían ahí en el mar, en el agua, no sé si está sonando fuerte. Pero yo no sé. Adrián se fue a la Sí, tienen que tratar de arreglar sus audios, no dejan escuchar muy bien. Sigo. Pasemos ahora a los resultados que han llegado un tercer hibridador muy experimentado, el honorable y reverendo Herbert. Adrián. Es tan dominante en su A conclusión ver. que algunos híbridos Adrián. La palabra está separada, no es junta, y no hay una tilde. No es están, no es junta. Es tan terminante, por eso es que se escriben las palabras separadas, a menos que esté mal escrito, pues, ¿no? Por si tú escribes están, pues ahí estás un verbo. El verbo solo es nada más. Es tan terminante en su conclusión. Es muy diferente decir es tan terminante. No tiene sentido tampoco. Por eso tienes que concluir la palabra. Es tan terminante. Cuando empiezas a deletrear, por ejemplo, una palabra, ahí ya hay otras complicaciones. Terminante. Por eso te dije, tienes que visualizar bien la palabra y repetirla. No te estoy diciendo que lea rápido. Es tan terminante en su conclusión de que algunos híbridos son perfectamente fecundados. ¿Ve? Visualiza bien las palabras, recién las pronuncias, las hablas. ¿Listo? A ver, empieza. Adrián. es tan dominante en su conclusión de que algunos híbridos son perfectamente fecundos, tan fecundos como las especies progenitoras puras, como Gardner y Reuter. Lo son en que es una ley universal de la naturaleza, cierto grado de esterilidad entre distintas especies. Yo sí. Hizo aquel su experimento con alguna de las mismas especies exactamente con lo que las hizo Gardner. La diferencia de sus resultados puede, a mi parecer, explicarse en parte de la gran competencia que Herbert en horticultura y haber tenido estufas a su disposición. Ludwig. De sus muchas observaciones importantes, citaré aquí nada más que una sola como ejemplo. Saber que todos los óvulos de un fruto de Crinum capense fecundado por Revolutum reprodujeron plantas, lo que nunca vi que ocurriese en ningún caso de su fecundación natural. Sigue, Diego. De modo que en un primer cruzamiento entre dos especies distintas tenemos aquí fecundidad perfecta y aún más común. Sigo yo. En este caso es el Crinum. Me lleva a mencionar un hecho singular, o sea, algunas de las plantas determinadas de ciertas especies de Lobelia, Verbascum y Passiflora pueden fácilmente ser fecundadas por polen de una especie distinta.
pero no por el de la misma planta, aun cuando se haya comprobado que este polen es perfectamente sano fecundado a otras plantas o especies. Adrián. Yo, profesor. Pero un rato me confundí. Es que ahorita se me ha ido el internet, profesor. Oye, no me idea, profesor. En el género Hypeustum de Encolegales, según demostró el profesor Elligat, y en el diferentes orquídeas, según demostraron Mr. Scott y Wiedermuller. Todos los individuos están en esta condición particular. De modo que en algunas especies ciertos individuos anónimos, Por eso te dije, ¿ve? Lo que tienes que hacer es, yo no estoy diciendo que leas rápido, mira bien, después lo hablas, lo pronuncias. Ya has leído esto y quieres leer de frente sin haberlo reconocido bien la palabra. Entonces, individuos, y te haces un pause, ¿no? Yo no te digo que no hagas pausa, haces un pause ahí y miras la palabra. Como he hecho el ejemplo, mira, que en algunas especies, ciertos individuos anómalos, ¿ya ve? Ya no hay problema al momento de reconocer las palabras. Ya es muy diferente el que va a visualizar cada vez más y va a empezar a hacer, en un tirón va a leer toda la frase, es muy diferente. Que en algunas especies ciertos individuos anómalos, en otras los individuos, perdón, pueden positivamente ser hibridados en mucha mayor facilidad que ser fecundados por polen del mismo individuo. Por ejemplo, un bulbo de Hypersastrum aulicum produjo 4 flores. 3 fueron fecundadas con su propio polen por Herbert y la cuarta fue fecundada posteriormente con polen de un híbrido compuesto, descendiente de 3 especies distintas. El resultado fue que los ovarios de los 3 primeros flores cesaron pronto de crecer y al cabo de pocos días perecieron por completo. Sigue Adrián. Todo lo que has leído lo donde Mr. profesor. Tú tienes que seguir. Yo donde sigue, te dije. Ya. Mr. Herbert hizo ¿Por experimentos. qué ahí? ¿Estás siguiendo la lectura? Sí, profesor. Pero yo me he quedado acá. Profesor. Mientras que el impregnado por el polen del híbrido tuvo un crecimiento vigoroso y se desarrolló rápidamente hasta la madurez y produjo buenas semillas que germinaron perfectamente. Mr. Herbert hizo experimentos análogos durante varios años y siempre con el mismo resultado. Estos casos sirven para demostrar de que causas tan pequeñas y misteriosas dependen a veces la mayor o menor fecundidad de una especie. Sigue Ludwig. Los experimentos prácticos de los horticultores, aunque no estén hechos con precisión científica, merecen alguna atención. Es notorio de qué modo tan complicado han sido cruzadas las especies de Pelargonium fuchsia, Calceoria, Las especies de Pelargonium, Fuchsia, Calceolaria, Petunia, Rhododendron, etc. y
Sin embargo, muchos de estos híbridos producen abundantes semillas. Por ejemplo, Herbert afirma que un híbrido de Calceolaria integrifolia y Plantaginia, especies sumamente diferentes en su constitución general, se reproduce tan perfectamente como si fuese una especie natural de las montañas de Chile. Diego. Me he tomado algún trabajo para determinar el grado de fecundidad de algunos de los cruzamientos complejos de los rododendron y me he convencido que muchos de ellos son perfectamente fecundos. Mr. Noble, por ejemplo, me informa que cultiva para el injerto pies de un híbrido de Ponticum y catawbiense y que este híbrido produce semillas tan abundantemente como pueda imaginarse. Yo. Si los híbridos, convenientemente tratados, hubiesen ido disminuyendo siempre en fecundidad en cada una de las generaciones sucesivas, como creía Gardner, el hecho hubiera sido bien conocido de los horticultores. Los horticultores cultivan grandes tablas de los mismos híbridos, y solo así están cuidados convenientemente, pues, por la acción de los insectos, los diferentes individuos pueden cruzarse libremente, y de este modo se evita la influencia perjudicial de los cruzamientos entre los parientes próximos. Adrián. Se me está yendo el internet. No sé por qué, estoy revisando, no quiero revisar. Todo el mundo puede fácilmente convencerse por sí mismo de la eficacia de la acción de los insectos, examinando las flores de las clases más estériles de rododendron, híbridos que no producen polen, pues encontrarán en sus estigmas gran cantidad de polen traído de otras flores. Como siempre, ¿ya? No trata, sino escucha lo que haces en las clases porque todas están grabadas para que veas cómo es que estás también leyendo, para que te des cuenta. Va a ser mejor para ti, ¿ya? Porque no tienes que dejar esa costumbre de silabear. Silabeas y la palabra no la vas a leer entera. Vas a tener un poco de dificultades, así es que miras los videos. Ahí desde el día que has estado, vas a ver, poco a poco también vas a empezar a darte cuenta. Por lo que se refiere a los animales, se han hecho con cuidado muchos experimentos, muchos menos experimentos que en las plantas. Si se puede dar crédito a nuestras agrupaciones sistemáticas, esto es, si los géneros de animales son tan distintos entre sí como son los de las plantas, en este caso, podemos inferir que animales más distantes de la escala de la naturaleza se pueden cruzar con mayor facilidad en el caso de las plantas, pero los híbridos mismos son, a mi parecer, más estériles. Adrián. Habrá que tener presente, sin embargo, que habría que tener presente, sin embargo, que se han intentado pocos experimentos en buenas condiciones, debido a que pocos animales crían fácilmente en cautividad. Por ejemplo, el canario ha sido cruzado con 9 especies distintas de frigílidos. Estabas leyendo bien, o sea, ya había subido el nivel. Acá te has tratado, ya te dije. Míralo bien y recién lo pronuncias. Por querer repetirlo bien, es frigílidos. Ahí te quedabas un momento, una pausa, lo leías bien en tu mente y recién lo hablabas. Ahí te hubiera resultado perfecto, ¿no? Sigue. De fríngilos, pero como ninguna de estas crías bien en cautividad,
no tenemos derecho a esperar que haya de ser perfectamente, fecundando su primer cruzamiento con el fecundando su primer su fecundando fecundado su primer cruzamiento con el canario, ni que lo haya de ser su híbridos. Además, por lo que se refiere a la fecundidad, en las sucesivas generaciones de los animales híbridos más fecundados, apenas se ve ningún caso en el cual haya Ahí está, sido a ver. criadas. Por eso la diferencia, ¿ve? Apenas sé. Acá este es un verbo. Si tú lees como la anterior vez, están, en vez de están. Dices, se ve mucho. Pierde un poco de sentido. Por eso es importante la tilde acá. Ya, sí, a ver, vamos a terminar esto. Sí, sí. Apenas sé de ningún caso en el cual haya sido criadas a un mismo tiempo dos familias de la misma clase de híbrido, procedentes de padres distintos. Sí, Ludwig. 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 No te escuchamos, pero tú vas a usar más. Diego. A fin de evitar los efectos perjudiciales de la unión entre parientes próximos. Por el contrario, ordinariamente han sido cruzados hermanos y hermanas en cada una de las generaciones sucesivas, en oposición a la advertencia constantemente repetida por todo criador. Y en este caso, no es nada sorprendente que la esterilidad inherente a los híbridos tenga que haber ido aumentando, aun cuando apenas se den casos verdaderamente bien comprobados de animales híbridos perfectamente fecundos. Tengo motivos para creer que los híbridos de Cerbulus vaginalis y revesi y de Passionus colchius con Torquatus son perfectamente fecundos. Monsieur Quatrefages dice que los híbridos de dos mariposas, Moxim Cynthia y Arrindia, se comprobó en París que eran fecundos inter. Se comprobó en París que eran fecundos inter. Está mal. Está mal esto. Durante 8 generaciones. Sigo así. Muy bien. Recientemente se ha confirmado que dos especies tan distintas como la liebre y el conejo, cuando se les pueden hacer criar entre sí, producen hijos que son sumamente fecundos cuando se cruzan con una de las especies progenitoras. Los híbridos del ganso común y del ganso chino, cignoides, especies que son tan diferentes que se clasifican generalmente en géneros distintos. Han criado muchas veces en Inglaterra con una u otra de las especies progenitoras puras y en uno solo caso han criado inter se. Ya está. Acá no está. Es junto esto. Se tiene que pronunciar junto. Inter se. Ok, perfecto. Ya listo. Ya está bien. Sí te escucho más o menos inter se. Ya, igual voy a hablar, ¿no? Paseo, esto no hemos leído junto. Ya, es criardo inter se. Esto fue realizado por Mr. Ayton y crió dos híbridos de los mismos padres, pero de diferentes nidadas. Y de estos dos individuos obtuvo nada menos que 8 híbridos, nieto de los gansos puros, procedentes de una sola nidada. Adrián. En la India, sin embargo, estos gansos cruzados deben ser mucho más fecundados, pues dos autoridades competitivas,
competentísimas, Mr. Competísimas, Mr. Fleet. Y el capitán Upton me aseguran que en distintas partes del país existen nada más, Ahí está, a ver, escúchame otra vez. Si estás dudando, tienes que mirarlo bien, bien la palabra, y cuando recién la mires bien y la observes bien, recién la hablas. Y ahora que ya te estás tratando de querer decir, ya más te estás equivocando. Por eso tienes que observarla bien. A ver. Manadas enteras, manadas manadas. La mayor fuerza de voz está en la na. Yo te estoy diciendo que tiene la mayor fuerza de voz. Yo no te dije que tiene tilde. Manadas. Manadas, sí. Manadas enteras de estos gastos cruzados. Y ¿Sabes? como Otra vez. ¿Cómo? digo, estos gastos cruzados. Y como quiera que los tiene para utilidad donde no existe ninguna de las especies progenitoras. Es indudable que han de ser perfectamente fecundados. Muy bien. Después de esto va a leer Ludwig. Pero voy a explicarles la tilde, ¿les parece? ¿Sí? Profesor, en algunas no hay tilde porque Ya, ahí En te voy- algunas no hay no tilde, tienen- pero en una sílaba lleva la mayor fuerza de voz. ya, pero les puedo explicar, ¿les parece? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí, una lectura? Sí, sí, profesor. Ya, vamos al toque. Vamos a hacer una pequeña explicación de ello, ¿ya? Muchos se equivocan en eso de las tildes. Vamos a ver. Es más, vamos a grabar también eso. A ver, ¿dónde está mi plagio? Ah, ya sé dónde está mi plagio. Acá está. ¿Se ve mi Excel? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, Sí, vamos a- profe, dice transpenúltima. ya, un momentito, te voy a arreglar, ¿ya? Voy a arreglar una cosita. Voy a poner solamente esa ventana. Y también voy a grabar. A ver si tal vez la quieren ver de nuevo ustedes. Lo van a ver de nuevo. Listo. La única regla que tienen que saber de las tilde, de la tilde de las reglas generales, solo es la aguda, nada más. No es necesario saber lo demás, porque las sobresdrújulas, o también hay las esdrújulísimas, que no la utilizamos, y aún peor las esdrújulas, las sobredrújulas. Pero tanto ellas, las esdrújulas y las sobresdrújulas, todas se tildan, sin excepción. Todas, cualquiera se tilda. En tanto las graves y las agudas solo se tildan, ojo, escuchen muy bien, solo se tildan cuando termina la palabra en la última vocal. Por eso se cuenta de derecha a izquierda. No se les va a ocurrir contar de izquierda a derecha, sino se cuenta de derecha a izquierda. Por eso empezamos. Última sílaba. Lo último que hemos escrito es la última sílaba.
Por ejemplo, caminar. ¿Dónde termina la mayor fuerza de voz? En nar. Pero es una aguda, claro. Pero tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Por supuesto, nar. Pero no se tilda. ¿Por qué? Porque las reglas de las agudas nos dicen, además que termina en la última vocal, tiene que terminar, para que lleve tilde, tiene que terminar en NS o vocal. Entonces, todos los que terminan, por ejemplo, en ción, todos te llevan tilde, sin excepción. Todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llevan tilde? Chicos, en sion. No, profesor. ¿Por qué lleva tilde? ¿Por qué lleva tilde? ¿Qué ha pasado? O se lleva tilde porque termina en N y O. No tanto en N y O, sino en N nada más. Es la regla, lleva tilde. Por eso, todas estas palabras siempre van a llevar tilde, porque son esta forma, la mayor fuerza vos siempre va a estar ahí, sion. Pero hay otras que, por ejemplo, cantón. Bien, ahí, la mayor fuerza vos termina en la última, ton. Entonces, termina en N, se tilda. Ojo. El acento es muy diferente a la tilde. El acento puede estar en cualquier sitio. La tilde no, la tilde tiene reglas. Por eso acá, ustedes solo saben de las agudas. Las graves van a también saberlas automáticamente. ¿Por qué? Dice las graves. La mayor fuerza de voz es en la penúltima. Es decir, las agudas en la última y las graves son en la penúltima sílaba. Es la mayor fuerza de voz. Y se tilda en cualquier consonante, pero menos en NS o vocal. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, lápiz. Termina en Z, se tilda. Parto. Entonces, la mayor fuerza de voz está en par, pero no se tilda porque termina en O. La mayor fuerza de voz está en par, ¿cierto? ¿Y qué nos dice acá la regla? Si termina en la si la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba, es una grave, está en par. Ahora, tiene ahí el acento. Ahora, si tilda, pues no, porque la regla nos dice no se va a tildar si es que termina en NS o vocal. Las graves, NS o vocal. Ahí, a ver, termina en vocal. Entonces no se tilda. Supuestamente esto tendría que tener acá una tilde, ahí. La A, supuestamente. Porque la mayor fuerza de voz está ahí. Supuestamente. Pero si nos dice, no se debe tildar cuando termine en vocal. Este termina en vocal, entonces no se tilda. Listo. Ahí está. ¿Se entendió? ¿Sí? Tal vez los he equivocado más. Pero voy a explicar un poco un gráfico por internet. Ya, de nuevo voy a repetir, ¿ya? Tan solo que sepan las agudas, ya también van a saber las graves. Estas son las dos que se pueden confundir, porque ya las graves y las esdrújulas y las sobresdrújulas, todas se tildan. Ustedes solamente tienen que saber la posición de la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, esta palabra o estas palabras. Cada una tiene una diferente diferente significado. Es muy diferente decir público a decir publico a decir publicó. Son muy diferentes. Voy a cambiar solo una palabra.
es muy diferente a decir. Esta palabra no está aquí. Estos son los más, por ejemplo. Es muy diferente a decir pública a ahí. A publica. Mientras uno es un verbo, publica, está dando a alguien, le está diciendo que haga esa publicidad, esa publicación. En cambio, a pública sería el sinónimo de una meretriz. O también puede ser un insulto, según sea el contexto. O también puede ser referido a otras circunstancias de una entidad pública, o sea, que trabaja para el Estado. Por eso es muy importante saber hacer la acentuación. ¿Qué tal están hablando con una chica, una mujer? O están hablando de esa mujer es pública. Es un insulto. Y es muy diferente a decirle ella trabaja en una entidad pública. A veces por reducir las palabras nos referimos a pública. Ahí es ya un insulto. ¿Listo? Regreso a esto. Entonces, las agudas. Para que ustedes puedan reconocer, pueden hacer el ejercicio de levantar la voz, elevar la voz en las palabras. Por ejemplo, vamos a ver a caminar. Nosotros no decimos caminar. Nosotros no decimos caminar. ¿Cuál conocemos? Caminar. Entonces la mayor fuerza de voz está en la última. Entonces es una aguda. ¿Qué nos dicen las agudas? Solo se van a tildar si termina en NS vocal. Y caminar, si es bien cierto que es una aguda, la mayor fuerza de voz la lleva en la última sílaba, pero como termina en una R, no se tilda, porque solo se va a tildar cuando termina en NS, nada más, o vocal, ¿no? Pongo otra palabra. Profesor, también está contando la esdrújula. Los esdrújulas, ya les dije, ¿no? Las esdrújulas todas se tildan, todas, sin excepción. Pública, acá término, práctico, otro también pública. En el caso de las sobresdrújulas, no utilizamos mucho. Esto yo ya había hecho. Claro, claro. Mi madrina me había enseñado porque ella me enseñaba. Claro, a ustedes bueno, en realidad a mí también me enseñó en el colegio, pero yo no tenía conciencia en ese entonces para estudiar, me daba igual, no le daba importancia. Pero después, al momento de hacer una redacción, de escribir, es muy importante. Para ustedes ahora se les hace más sencillo, porque el Word les ayuda a que tener cuidado también los correctores del WhatsApp. No son buenos a veces. No a veces. No son buenos simplemente. Entonces nosotros no utilizamos acá y no reconoce vamos a ver si miren, la computadora no reconoce las esdrújulas. ¿Lo ve? Le pone error, le pone. Voy a poner en español. ¿Lo ve? Ni siquiera le he puesto en español de Perú nada. DSML. No utilizamos esto. Este nada más es el verbo. Y todos los demás son pronombres átonos complementarios. Esto ya están en secundaria ustedes. A ver, voy a hacer
Profesor, y así como la esdrújula sobre esdrújula y antes, ¿ok? Realidad, pero también la estaríamos utilizando acá. ¿Dónde? ¿En la lectura? Sí. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres, Luis? Me refiero, profesor, de ver a la lectura. Ah, ya. Las esdrújulas, sobre todo las sobresdrújulas, no se utilizan en las... No las van a encontrar en libros de ciencias. Esto más las utilizan en libros literarios, escritos literarios. Novelas, por ejemplo. O tal vez novelas, no hay más novelas, quizá poesía y esto. Pero así en libros literarios científicos como estos, no los van a encontrar. Como el que estamos leyendo. ¿Ya? Vamos a hacer la lectura de el origen de las especies. Eso ustedes van a hacer en el colegio. Cada rato les van a... Todo es un tema peculiar. Hasta para, hasta para la universidad, para postular. Esas cositas, a veces algunos caen. No dominan. Por una simple pregunta, perdieron puntos. Bueno, sigue Ludo. Ludwig. Se fue al baño. No, no. Sí. En los animales Audio está mal. completo, no, son por completo fecundos. Cuando se cruzan, aunque en muchos casos se sienten de dos o más especies salvajes, de este hecho podemos sacar la conclusión de que, de, que o bien las especies son progenitoras primitivas, produjeron al principio híbridos perfectamente fecundos, o bien los híbridos que fueron criados ay, me perdí. Criados después en propuesta de por vez primera por falla domésticas se volvieron fecundos por completo. Esta última alternativa, propuesta por vez primera por fallas, parece con mucho lo más probable y en verdad difícilmente puede ponerse en duda. Es casi seguro, por ejemplo, que nuestros perros descienden de diferentes troncos salvajes y, sin embargo, exceptuando acaso ciertos perros domésticos indígenas de América del Sur, todos son por completo fecundos entre sí, pero la analogía me hace dudar mucho de que las diferentes especies primitivas se hayan creado al principio entre sí y producido híbridos completamente fecundos. Yo. Además, recientemente he Yo sí. adquirido la prueba Yo sí. decisiva. Yo sí. ¿Ah? Yo sí. Siempre tienes que ponerle, es por eso los puntos. Termina la oración, tienes que darle una entonación de finalización. ¿Ya? Producidos híbridos completamente fecundos. Cuando tú le das otra entonación, es como que parece que la oración sigue. Tienes que ahí finalizar con una entonación. Además, recientemente he adquirido la prueba decisiva de que la descendencia cruzada del cebú de la India y el ganado vacuno común son perfectamente fecundos inter se. Y, según las observaciones de Riedemeyer, sobre sus importantes diferencias osteológicas, lo mismo que según las de Mr. Fleet acerca de sus diferencias en costumbres, post-constitución, etc. Estas formas han de ser consideradas como buenas y distintas especies.
Sigue Diego. Las mismas observaciones pueden extenderse a las dos razas principales del cerdo. Por consiguiente, o bien tenemos que abandonar la creencia en la esterilidad universal de las especies cuando se cruzan, o bien tenemos que mirar esta esterilidad en los animales, no como un distintivo indeleble, sino como un distintivo capaz de borrarse por la domesticación. Finalmente, Sí, sí. considerando todos los hechos comprobados relativos al cruzamiento de plantas y animales, puede llegarse a la conclusión de que cierto grado de esterilidad, tanto en los primeros cruzamientos como en los híbridos, es un resultado sumamente general, pero que en el estado actual de nuestros conocimientos no puede considerarse como absolutamente universal. Ahí está. ¿Se han dado muy bien Diego? ¿Se han dado cuenta? Miren, lo que ha hecho Diego ya visualizó la palabra. Por eso es que apenas yo pensé que ya se iba a equivocar, pero ya lo tenía en su conciencia. Entonces, domesticación y después siguió la lectura. Eso consiste en la lectura. Ya lo tienes en la mente y recién empiezas a vocalizarlo. Porque si ustedes si van a tratar de mirar la palabra y a la vez leerla, se van a confundir. ¿Listo, Adrián? Por eso primero tienes que lento. Comienza leyendo lento. Comienza, por ejemplo, como repito. Soy yo antes que ganaba el banquito. Antes. No, Sí, antes leía bien, pero ya me he olvidado leer. Mi madrina me había enseñado bien. Ya, ahora, Ya me aburrí de leer. No quiero. el detalle es que la lectura pues no es simplemente para leer. Hay bastantes niveles. Uno solo es la lectura literal, que le estamos haciendo en la actualidad. Yo trato de combinar con un poquito de interpretación. Por eso a veces me preguntan una y otra cosa. Y eso está bueno porque están en secundaria. Pero también sepan vocalizar y utilizar bien las palabras. ¿Ok? Cualquiera puede hablar, pero hablar bien es la diferencia. Y por eso es que tienen que hacer la práctica bastante, no simplemente leer. De la lectura tenemos que sacar algunas enseñanzas. A ver, para allá irnos, no vamos a quedar acá. Y van ustedes, a ver, espero que no, principalmente Ludo, ya estamos en la sesión 101. Eso significa 101. Pero eso no era así, ¿eh? 101 horas con hoy. 101 horas. ¿Sí o no? Desde el primer libro. Sí. Ah, Desde el primer ya libro. estoy impresionado que tanto. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuánto hemos leído, Ludwig? 6 libros con la actual. Que, por ejemplo, la Divina Comedia eran más o menos de 300 páginas. Esta es un poco más extensa. Entonces, a ver, Ludwig. A ver, dime todo el recorrido de la lectura que hemos hecho. Después voy a preguntar a Diego, así es que... Ya pronto. No me recuerdo, creo que la primera lectura, no me recuerdo bien. Todo lo que te recuerdes, como te recuerdes, no importa. La lectura de la calle Morgue. Estaban descubriendo un asesinato que fue de la hija de Madame Spanalle, y en total creo que fue un mono psicótico. Ya. Después estamos leyendo la otra que es, ¿cómo se llama? Ah, sí, esa de que Adán, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama, profesor, ese de que va al purgatorio? Ya, ¿Cómo se llama el personaje? allá, Dante. Dante, Dante es el mismo Alighieri. escritor, es el mismo Vaya escritor. por etapas, el último se cuenta con tres grados. Antes de la Divina Comedia hemos leído otro. la teogonía. La Teogonía. ¿De qué trata la Teogonía? De los dioses, mayormente
también de Zeus y cosas algo así. Ya. Después hemos leído su anterior libro, que también había otro que había escrito, de los animales, pues, me recuerdo poco. Después de la Divina Comedia que leímos. Crímenes, creo, de Calle Morgue. La Calle Morgue fue la primera. Entonces, no me recuerdo esa versión. Stephen Hawking, breve historia del tiempo. ¿Cómo fueron las estrellas y varias cosas, algo así? Ya. Más o menos te No. recuerdas qué dice. Ya, bueno, lo de las estrellas, del universo, ¿no? Después, Después, pues, creo que comenzamos con los libros de la evolución de la vida, algo así. ya. Antes de de Charles Darwin, ¿pero cuál estabas leyendo? El origen de la vida de Oparín. Oparín, después Charles Darwin, que estamos hablando ahorita de las aves, de los mamíferos, de los heliópteros, algo así que serían los murciélagos, Ya, de los listo. caballos, y ahí te A ver, hablando. Diego, tú creo que nos has acompañado desde la lectura de Oparín Yo me uní cuando estaban haciendo el origen de la vida. a este libro. Sí. Ah, ya no, yo pensé que hemos leído con el otro. Ya, muy bien. A ver, ¿qué recuerdas de este libro? Todo, ya hemos leído la mitad. Pues, la mitad es como si todo ya desde los 300 y tantos. Dime, Diego. Yo me recuerdo que desde yo empecé, estábamos leyendo lo materialista y mentalista, algo así. Espiritual, no me acuerdo bien. Ya, ¿qué más? No hay problema. ¿Qué más? Luego también de la clasificación de los animales, cómo fueron sus antepasados. Ya. Luego, ¿qué? También había... Luego las posiciones que daban diferentes investigadores. Ya está. Perfecto. Entonces, eso, por ejemplo, es un nivel interpretativo ya un poquito más entre la inferencia y y la literal, o sea, lo que han leído. Pero había uno en que sí hemos hablado bastante. Ustedes han tenido esas preguntas. Cuando llegamos a esta parte nos dice algo así parecido, les di un ejemplo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Recuerdan? No sé. ¿En qué quedamos? Yo lo que dije es el huevo. ¿Qué dice Diego? ¿Huevo o la gallina? El huevo, ¿Por qué? para que nazca la gallina. Claro. Recuerden que hay una evolución, ¿no es cierto? Nosotros mismos hemos hecho una evolución que vamos a ir después de este libro, vamos a leer ese libro que les digo. Pues yo también estoy tratando o estoy entrando a la lectura para avanzar más rápido. También para ir, ya estamos un poquito ya casi fuera de tiempo del libro. Muy bien. Entonces, hasta mañana, chicos. Si no hay preguntas, nos retiramos. ¿Hay alguna pregunta? Una pregunta, profesor. No, profesor, mañana vamos a leer. La última. Pero mañana normal o... Mañana es viernes, ¿no? Pero, Sí, ¿no? Pero esa mañana. Mañana no hay clases. Qué bueno. pero sí es de mañana. ¿Acaso o van a hacer algo? Tienen que hacer algo ustedes. No, yo digo que sí. Fue Ya. Claro, sí es de mañana. Están tranquilos. Si sería en la tarde, ahí puede ser porque tal vez van a ir no sé, a comprar, qué sé yo, pero en la yo, mañana. profesor, a mí no me gusta salir, profesor. Pocas veces sí, porque me aburre en la casa. Ya que decimos, mañana leemos normal entonces. En la Ok, tarde, profesor. Ya, la entonces, mañana. ya listo. Entonces, No, en la mañana no, profesor. Mucho, a las 6, no. ¿pero qué vas a hacer, pues? ¿Vas a dormir más? No, pero... Profe, cuando fui a su casa dice, no quiero hacer clases, dijo el Adrián. Dice, Ah, no, tú has dicho eso. no, tú has dicho. Tú has dicho. Ya. Yo cuando... Mañana ¿De qué? dicen que no querían hacer clases.
Sí, Mañana No, no. el Diego no quería hacer clases, chicos. así me ha dicho. Mañana normal. ¿Qué? Voten sí o no. Mañana clases. ¿Quién dice? profe, dice si vamos a leer el perfume. ¿Saben qué? Mejor que el perfume van a ver que tenemos que llegar por eso al libro de historia. También el libro del origen del hombre es bonita, les voy a decir, les digo, porque eso tiene que ver con lenguaje, les voy a decir cómo es que se ha desarrollado. También la tía Tula. La tía. Profesor, has dicho el origen del hombre. Claro, eso vamos a leer después de este libro. Es pequeño. Profesor, eso será, ¿en cuántos días terminaremos este libro? Este estamos demorando mucho, por eso también estoy participando, ¿ya? Por eso tenemos que, voy a exigir, por ejemplo, la siguiente, que Ludwig y Diego empiezan a leer más rápido. Bien. ¿Queda? Muy bien, chicos. Profesor, no, ahorita estoy leyendo lento porque estoy en celular y no puedo leer muy bien. Pero ya te tienes que adaptar, pues. Entonces, hasta mañana. ¿Listo? Hasta mañana. Hasta mañana, Hasta mañana, chicos. profesor. Chao, chao, Hasta la cuídense. próxima, profesor. Cuídese. Chao, chao.